Estamos finalizando ya el primer mes del año 2022. Sentimos que el tiempo se va rápido. Así comenzamos el año 21 y bueno, se fueron 12 meses. Iniciamos el 22. Hoy, 30 de enero, ya nos quedan solamente 11 meses de este año 22. Pues qué mejor que aprovecharlos asistiendo a nuestras reuniones de alabanza al Señor, de estar en comunión con los hermanos y en el estudio de la palabra. Hoy tenemos dos servicios, uno digital y uno presencial. Los invitamos a ambos. Claro, si no puede por estar lejos de la ciudad de Guatemala, pues lo invitamos a que se conecte con nosotros en los enlaces que usted ya sabe que son plataforma de YouTube. Si usted necesita un recordatorio, pues inscríbase a nuestro canal y dígale a la campanita ahí que quiere que le recuerden y se le llegará ese recordatorio automáticamente. Este servicio dominical está integrado por dos fases. La primera tendremos alabanza y adoración con la participación de nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, quien tendrá a su cargo esa primera parte. Cantemos con él, adoremos con él y luego de que él concluya su participación tendremos una meditación en la palabra del Señor. Invitamos pues a que cantemos con Juanca y luego a que permanezca con nosotros en la parte de la meditación de la palabra del Señor. Juanca, te dejamos el tiempo. Dios te bendiga a ti y a tu amada esposa en el ministerio tan hermoso que están desarrollando. Cantamos contigo, Juanca. Yo quiero ser de ti un instrumento. Quiero servirte con fidelidad. Quiero adorarte con integridad y ser más como tú. Más como tú, mi amado. Más como tú, mi amado Dios. Yo quiero ser de ti un instrumento. Quiero servirte con fidelidad. Quiero adorarte con integridad y ser más como tú. Alguien dice, dame más de ti, sí, dame más de ti. Lo único que quiero, Señor, es ser más como tú. Alguien que quiera ser más como Él. Vamos, dile, dame más de ti, sí, dame más de ti. Lo único que quiero, Señor, es ser más como tú. De ti, sí, dame
único que quiero, Señor, es ser más como tú. Dame más de ti, sí, dame más de ti, Señor. Lo único que quiero, Señor, es ser más como tú, amado Dios, amado Padre, amado Espíritu Santo, ayúdame, amado Dios, amado Padre, Espíritu Santo, ayúdame, quiero ser más como tú. Señor, alguien lo puede cantar conmigo con convicción en su corazón. Yo quiero ser de ti un instrumento. Aleluya. Quiero servirte con fidelidad. Quiero adorarte con integridad y ser más como tu Jesús. Él está aquí. Alguien dígale conmigo: quiero ser más como tu Señor. Yo quiero ser de ti un instrumento. Quiero servirte con fidelidad. Quiero adorarte con integridad y ser más como tú. Aleluya. Alguien levante su voz diciendo: dame más de ti, sí, dame más de ti. Lo único que quiero, Señor, es ser más como tú. Dame más de ti, sí, dame más de ti. Lo único que quiero, Señor, es ser más como tú. Aleluya. Sí, mi Padre. Vamos, alguien dígale: dame más de ti. Sí, dame más de ti. Lo único que anhelo, Señor, es ser más como tú. Más como tú, mi Padre bueno. Más como tú, Señor. Sí, Jesús. La última vez.
Yo quiero ser de ti un instrumento. Quiero servirte con fidelidad. Quiero adorarte con integridad y ser más como Jesús. Gracias, Juanca. Qué bendición es adorar al Señor y cantarle, y qué bendición es hacerlo contigo. Que la paz del Señor esté contigo, tu esposa, en todo lo que hagas, en tus viajes, en tu ministerio, y gracias por estar con nosotros. Bueno, mis queridos hermanos que están en la ciudad de Guatemala o en cualquier otra parte del mundo, bienvenidos a nuestro servicio digital. Hoy tenemos la meditación con el tema en la cárcel. Es el mensaje número 5 de este mes de enero, el quinto domingo del mes de enero, y le hemos denominado en la cárcel. Voy a leer el versículo 6 del capítulo 39 y luego haré una oración para pedir la bendición de Dios. Génesis 39:6 dice así: Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por el regalo tan enorme de tu palabra, de las Sagradas Escrituras, porque tú las dejaste para que permanecieran hasta nosotros después de tantos años que han estado en la tierra, han llegado a nosotros, y queremos pedirte que nos des la sabiduría por medio de tu Espíritu, del poder de tu Espíritu Santo, y así podamos entender la sabiduría oculta, el mensaje que hay en esta porción que hemos escogido para hablar este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la primera parte de este mensaje la realizamos el domingo pasado, donde el tema era la prosperidad, y vimos cómo Dios prosperó a José, no importando que José no estaba por su gusto ni por su decisión en Egipto. Al contrario, había sido vendido como esclavo, pero enfatizábamos el hecho de que Dios estaba con él y lo hizo prosperar, y también hizo prosperar al egipcio que depositó su confianza en José. Entonces, así es como se inicia el relato del versículo 6, con la alusión a Potifar, el egipcio, que dejó todo en manos de José, al grado que no se preocupaba de su hacienda ni de su cuidado, sino que todo estaba en manos de José, y solamente se preocupaba o se ocupaba del pan que comía. El versículo va a dar un giro y lo hace con el siguiente dato: José era hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. La belleza y la hermosura muchas veces acompaña al llamado de Dios. Cuando un hombre, una mujer tienen un llamado de Dios, eso los hace hermosos, y ya por definición, casi sin importar cuál sea el patrón de belleza del momento, pero la fuerza, el llamamiento de Dios embellece a la persona, y eso en este mundo puede ser peligroso. Puede generar envidias o puede generar otro tipo de pasiones
que es lo que vamos a ver en este pasaje. Verso 7, Génesis 39, 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Bueno, decía que José, con el llamado de Dios, y ya de por sí era de hermosa presencia y de bello aspecto, y la palabra que se utiliza para describir la belleza de José es la misma palabra que se utilizó para describir la belleza de su madre Raquel. Así se dice cuando se describe a la llegada de Jacob al pozo en Harán, cuando la conoce, dice, y Raquel, la madre de José, era de hermoso aspecto y de bella presencia. Las mismas palabras como que le heredó a la mamá. Pero en el caso de José, el esclavo en la casa del egipcio, pues dijimos el domingo pasado que no vivía con los demás, sino que le hicieron un lugar en la propia casa patronal. El jefe, el patrón, pues salía a trabajar, pero la esposa quedaba y se apasionó con José. Y entonces la escritura dice, y la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. La Torá, la instrucción de Dios fue revelada en el monte Sinaí. Eso ocurrió muchos años más adelante, muchísimos años, casi 300 años quizá, pero ya había una tradición oral de las leyes de Dios que vinieron desde Adán en la línea de los temerosos de Dios, y seguramente José había bebido de su padre esos principios. El principio de que hay mujeres que son prohibidas, no todas las mujeres son permitidas. Más adelante la Torá escribirá y nos relatará en el capítulo 18, 19 del libro de Levítico, informándonos con mucha amplitud cuáles son las mujeres prohibidas. Como puede pensarse, pues estamos en el mundo y podemos tomar la mujer que sea. No es así. Hay mujeres que están prohibidas. Las mujeres prohibidas a grandes rasgos son las mujeres casadas. Ellas no pueden ser objeto de la codicia de ningún hombre, ni casado ni soltero. Son sagradas. La misma mujer, cuando salió del cuerpo de Adán, dice que Dios tomó un costado, un cela del hombre y formó a la mujer. Esa palabra que describe el costado que tomó Dios de la mujer es una palabra que se vuelve a mencionar en relación con el costado del tabernáculo o con el costado del templo sagrado de Jerusalén, como indicándonos que la mujer es una parte sagrada. Claro, el pecado, el árbol de la ciencia del mal, que después irradió su energía maligna y de muerte sobre todos nosotros los que estábamos en este lado del mundo, es decir, los que no estábamos en el cielo. Eso hizo que se tergiversara eso es el aspecto sagrado de la mujer. Pero la Biblia, la Escritura, la enseñanza de Dios nos llama la atención para conocer que hay mujeres prohibidas. Entonces veamos cómo reaccionó José. Verso 8, 39:8. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José tiene mucha claridad en sus conceptos, en su vida,
en su forma de actuar y tiene claridad. No, la escritura no dice cuándo fue que se lo dijo, pero si no se lo dijo, él lo entendió, que todo se lo entregó su amo en su casa, menos a su mujer. Porque, como decía hace un momentito, la mujer de otro está prohibida. De hecho, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dice, no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. Dándonos a entender de esa manera la prohibición o una mujer prohibida es la mujer casada. Y José lo tiene claro. ¿Cómo haría yo este gran mal? Es decir, la mujer prohibida no está prohibida si Potifar se entera o si el marido se entera. Está prohibida porque Dios la prohibió y porque para Dios es un gran mal que un hombre tome una mujer casada o ponga sus ojos o su mirada en una mujer casada. Por eso dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El asunto es contra Dios. Es idea de Dios que la mujer casada se reserve para su marido. Claro que también se pueden ver aspectos donde si la mujer, un hombre cualquiera, pone sus ojos en una mujer casada y se entera el marido, pues va a haber problemas, como dice el libro de Proverbios. El rey Salomón en sus primeros capítulos nos habla del adulterio, es decir, la relación con la mujer casada, y dice que aunque se le den muchos dones al marido, no por ello su furia disminuirá. El marido se va a enfurecer porque no está capacitado un hombre para permitir que su mujer coquetee o incluso llegue a consumar un acto de infidelidad con cualquier otro hombre, aunque sea un hombre tranquilo. Puede ser que las reacciones sean distintas, unos matarán, otros pedirán el divorcio, otros se callarán, pero no es pensable que van a estar contentos. Y sobre todo es un pecado contra Dios. Verso 11, pero ella hablaba a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse con ella y para estar con ella. Qué terrible, ¿verdad? Qué peligro también, porque el otro, el marido, pues considera que un esclavo no se va a atrever a faltarle el respeto, pero las pasiones son tan terribles, las pasiones humanas, especialmente las pasiones sexuales, son tan terribles que a veces no respetan esas limitaciones, y lo mejor es evitarlo, pues no hay que pensar como dijo como aquella historia que relata del hombre que estaba contratando un piloto, y entonces entrevistó a varios y les hace la siguiente pregunta: miren, si hay que pasar en un abismo, ¿a qué distancia del abismo usted pasaría el vehículo donde usted es mi chofer? Entonces muchos empezaron a calcular: yo lo pasaría a 1 metro, y yo lo pasaría a medio metro, dijo otro más atrevido, y yo sería capaz de pasarlo a 1/4, y yo lo pasaría al mismo borde del abismo, dijo otro. Pero llegó uno de los entrevistados pretendientes del trabajo y le dice: yo lo pasaría lo más lejos posible, pero si es necesario lo pasaría sin caerme en el abismo. Y él fue el contratado. Entonces ese ejemplo me sirve para decir que nos alejemos de lo más que podamos de la mujer casada, que no esté en nosotros el prurito de, bueno, yo puedo resistir la tentación, no. Mejor si nunca coincidimos con una mujer solos en un lugar, aunque pensemos que podemos resistir, pero es lo mejor, lo más lejos, ¿verdad? Es bueno evitar eso. Hablaba pues ella a José cada día, pero él no le escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella.
Pero aconteció un día cuando entró José, ese es José, en la casa para hacer su oficio, que no había nadie en la casa de ahí en la casa. Y eso pues no es culpa de José, pero esta es la oportunidad que se presta y están ambos en la casa. Dice el Evangelio, dice, huye de la tentación. Pero era su obligación. Bueno, qué terrible situación y tentación para José. Veamos qué pasó. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando la ropa en las manos de ella, huyó y salió. José hizo bien en huir, José hizo bien en salir corriendo. No voy a entrar en especulaciones de que si fue tentado o no fue tentado, porque hay un margen ahí para pensar que empezó a oír y por eso dejó que se acercara, pero no lo sé, no puedo hablar de eso porque no lo tengo claro. Lo que sí es cierto es que no había nadie, ella se le acercó demasiado y lo tomó de las ropas, del vestuario de aquella época, pues eran túnicas, y fue fácil para ella prácticamente quedarse con la ropa de él. Pero él prefirió salir corriendo, aunque su prestigio varonil quedara manchado. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, dice la Escritura, verso 14, capítulo 39, llamó a los de la casa y les dijo, mirad, nos ha traído un esclavo hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Una mujer muy mentirosa, muy mala. Pero ahí está el dilema, que es la palabra de la esposa contra palabra del esclavo. ¿Cuál palabra va a prevalecer? Es obvio que la de ella. Nadie se va a atrever a decir lo contrario. Y el amor o la pasión de la mujer de Potifar, que quería que durmiera José con ella, pasa de un deseo enfermizo, de un deseo pecaminoso, a un aborrecimiento y deseo de hacerle daño, porque acusarlo falsamente a José le llevaba en la mano la vida. José podía ser muerto por este acto de infidelidad ante el amo, así como lo está presentando ella. Tiene las ropas de él en su mano. Él vino a propasarse conmigo y se fue y dejó huyendo porque yo grité y di voces. Una gran mentira, una gran mentira. Así que no es bueno confiarse ni fijar las relaciones de pareja en base a las pasiones, porque las pasiones son engañosas y pueden cambiar de un momento a otro. Sigue diciendo la mujer, al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió corriendo. Enardece la sangre uno que sabe la verdad de cómo fue capaz de decir semejante mentira. Verso 16, puso ella así o junto así la ropa de José hasta que llegó su marido, su señor, a la casa. El marido tenía sus funciones en el palacio, en las asignaciones que Faraón le hiciera, y pues estaba ocupado, pero tenía que llegar el momento de que regresara a la casa, y ella puso las ropas de José con una malignidad increíble. La pasión, porque no era amor, sino era pasión, se convirtió en odio y en un deseo de venganza extraordinario. Y las pruebas están ahí, qué terrible. Entonces, ya cuando viene el marido, verso 17, capítulo 39 del Génesis, ella repitió las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y se hace, como decimos, la chiquita, la inocente. Y sigue diciéndole a su marido, y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
Al oír esto, el amo de José, o al oír el amo de José las palabras de su mujer que decía, así me ha tratado tu siervo, obviamente esta reacción no la podemos obviar. Esta reacción es normal en un hombre. Un hombre no va a ver con tranquilidad que su esposa tenga un intento de abuso sobre ella, ni siquiera una coquetería. El hombre sabe que la esposa es para él y quiere que la esposa tenga ojos para él y nadie más. Obviamente este egipcio de igual manera así piensa, por lo tanto se enciende su furor, resopla con su ira y se enoja bastante. Entonces, ¿qué hizo? Tomó Potifar, el amo de José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y ahí lo mantuvo. Bendito sea Dios que la ira no fue y lo puso en otra cárcel, en una cárcel más lejana o más despiadada, no sé. Lo puso donde estaban los presos del rey. Es decir, tuvo ciertas consideraciones que esto podría hablar de que quizá conocía a su mujer y sospechaba de ella, y claro, no puede evitar las pruebas de la ropa de José que están en manos de su mujer, pero quizá tiene todavía una sombra de duda de si será cierto. Entonces no lo mata en primer lugar, y al no matarlo pues está mostrando cierta confiabilidad, cierto respeto para José. Pero claro, la voz de su mujer ante todos lo avergüenza seguramente y tiene que actuar. Entonces lo dejó en la cárcel. Hemos visto que José fue llevado a Egipto. Este es un verbo conjugado en un paradigma que se llama ufal, que es una voz causativa pasiva. Eso quiere decir que aunque tiene mucha fuerza y alguien lo hizo y no José, porque al ser pasiva la acción de ser llevado a Egipto fue una acción no iniciada por él, sino por otros, pero le causaron la esclavitud a José. Bueno, Dios está con él, la gracia de Dios hace que vaya donde Potifar, y ahí cuando está en la casa de Potifar, Dios empieza a prosperar a José y a prosperar a la casa de Potifar, de tal manera que el hombre lo pone de administrador de sus bienes, le da esa capacidad. Pero ahora está en la cárcel. Otra vez podemos pensar, si fue llevado injustamente a Canaán, de Canaán a Egipto, ¿por qué Dios no interviene para salvarlo y ahora está en la cárcel? Eso es algo que es digno de meditar, porque a veces nosotros nos encontramos en una situación similar. Estamos entre la espada y la pared y pareciera que Dios no nos auxilia. Y pensar en aquello de que todo es para bien nos cuesta mucho, es demasiado. Sin embargo, el caso de José nos viene a mostrar algo diferente. Veamos. Pero el Señor estaba con José. Yud-Hei Vav-Hei, el nombre inefable, estaba con José y extendió su misericordia a él, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Esto me impresiona mucho. Mire cómo dice el versículo, hablando de Yud-Hei Vav-Hei, está hablando del mismo Señor, traducido en nuestras Biblias Jehová, pero que en realidad viene a ser el nombre inefable. Entonces, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, y entonces dice, pues hizo que ganara el favor del jefe de la cárcel. Aquí estamos viendo a José moviéndose en la segunda de las bendiciones de los sacerdotes, de los Kohanim.
como hemos dicho ya en la primera parte de este capítulo 39 de Génesis, la segunda bendición dice, Yaer Aonai Panav Eleja Bijuneca, traducido al castellano sería, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y te conceda gracia. Es lo que dice aquí. Hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel, la gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y qué hace el jefe de la cárcel? Lo pone en mano y pone en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que ahí y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pues todo es para bien. No hemos visto el fondo, claro, y conocemos la historia y el desenlace de la historia, pero a estas alturas José no conoce el desenlace, y si nosotros nunca hemos leído la historia hasta hoy, pues estamos viendo que va de mal en peor, va de ser un hijo amado a un hermano odiado, a un hermano vendido como esclavo, de mal en peor. Pero si José tiene en su boca una palabra de gratitud, supongamos que José conocía el principio de dar gracias en todo, entonces daba gracias en todo, y supongamos que José conocía el principio de que todo obra para bien a los que aman a Dios, entonces tenía ese concepto, ese principio en él y sabía que esto era para bien. Y ahora vemos que aunque sea precariamente y en la cárcel, de nuevo se vuelve a ver la mano de Dios sobre él, porque dice, el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos y que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, él, o sea, José, lo hacía. Y no necesitaba, casi se repiten las mismas palabras que con el egipcio, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Qué cosa tan bella vemos en este versículo, cómo Dios está respaldando a José. Está en la cárcel, el Señor está en la cárcel también, no hay para dónde. Entonces, la enseñanza de este pasaje es que las pruebas, las tentaciones y las injusticias puede ser que no nos abandonen, puede ser que estén frecuentándonos a la orden del día, pero no debemos desmayar. No debemos desmayar porque el Señor está dispuesto aún a estar en la cárcel. Por eso el tema de este mensaje es en la cárcel. Pero no me refiero a José, me refiero al Señor. El Señor está en la cárcel también. Qué tremendo. Y aún ahí tenía la misma prosperidad. Diríamos que donde está el Señor es el cielo, donde está el Señor, su favor es la dicha y es el mejor lugar para estar. Eso lo demuestra este pasaje. Claro, si José hubiera sucumbido ante la tentación de la mujer de Potifar y hubiera caído en sus redes, quizá la consecuencia hubiera sido la misma. La mujer se hubiera cansado de él después de un tiempo y hubiera hecho el mismo cuento de acusarlo. José hubiera ido a parar a la cárcel, pero sin la bendición de Dios y sin la gracia de Dios, entonces estaría solito. Y es muy duro ir solito a la cárcel, pero si Dios está con nosotros, aún en la cárcel, ahí estaremos bien. No deseo, Dios no quiera que usted, Dios no quiera que yo, que nadie de nosotros tenga la experiencia de ir a la cárcel. Si a alguno le pasara, pues sepa que Dios puede ir con usted para rescatarlo, sobre todo cuando se es llevado injustamente como José. El Señor no nos abandonará, no nos dejará. Él es tan bueno, tan hermoso, y cuando tiene un plan con nosotros, Él lo cumplirá. Así que no desmayemos, no temamos, si creamos
que el Señor nos va a sacar adelante de la situación por adversa que sea. Este es el mensaje que tengo para usted. El Señor también está en la cárcel para ayudar a José. Ahora, la pregunta obvia es, bueno, si está en la cárcel, ¿por qué no lo saca? Porque tenían que cumplirse otros detalles en el plan divino, que Dios no quería sacar a José en este momento de la cárcel porque lo hubiera sacado ¿a dónde? Tal vez a que fuera otra vez el mayordomo en la casa donde tenía una enemiga jurada, o que fuera mayordomo en otra casa si Potifar decide venderlo. Pero no, Dios lo necesitaba en la cárcel porque ahí se iban a dar los acontecimientos que encumbrarían a José. Eso es el punto. Dios sabe dónde necesitamos estar. Él nos tiene en el lugar necesario, donde nos requiere, donde somos útiles. Quiera Dios que nos dé el entendimiento para darle gracias a Dios también en todas las cosas. Quiero concluir este mensaje leyendo el Salmo 67. Ese salmo me gusta tanto porque es un salmo de gratitud. Muy bien, ahí tengo el Salmo 67. El cursor me va a servir, creo que se mira el cursor. Usted lo puede ver un poquito pequeño. Bueno, dice Lanmasteach. Se lo voy a leer en hebreo porque en hebreo está la riqueza. Lanmasteach quiere decir para el conductor, o sea, para el director del coro, Binginot, sobre Neginot, que es una melodía. Mismo Shir, un salmo, un canto. Verso 2. Elohim Yehonenu Bibargenu. Dios, Elohim, Dios nos conceda su gracia, nos dé su gracia, ese favor inmerecido, y nos Bibargenu y nos bendiga. Aquí estamos hablando de la primera de las bendiciones. Nos bendiga, el Señor te bendiga y te guarde, dice la bendición del número 6. Yaer Panab, haga resplandecer su rostro. Esa es la segunda bendición. Esa es la gracia que José tuvo en la cárcel y que usted y yo necesitamos. Yaer Panab, haga resplandecer su rostro. Y la bendición dice, y te conceda gracia. O sea, lo que dice el versículo, que nos dé la gracia haciendo resplandecer su rostro, y Tanú es junto con nosotros. Sela es una pausa, pero también significa siempre. Verso 3, la Da'at Baares Darquejá, y dé a conocer en la tierra, Baares es en la tierra, Darquejá su camino. Bejol Goim Yisuatejá, y en todas las naciones su salvación. Mire qué hermosura. La salvación de Dios está disponible para todos. Verso 4. Yoduja Amin Elohim Yoduja Min Kulam. Y esto es una de las palabras que necesitamos aprender. La estoy marcando aquí en azul, usted la puede ver en azul. Yoduja, esta palabra, la misma raíz de la palabra del nombre Yehudá, o sea, Judá. Cuando Lea le puso el nombre a su hijo Yehudá, utilizó la palabra Yadá, la raíz de la palabra Yadá, que significa agradecer. Ella dijo, esta vez agradeceré. Y aquí el Salmo 4 dice, Yodujá, te agradecerán. Amim, las naciones. Elohim, oh Dios. Yodujá, otra vez repite, te agradecerán. Amim, las naciones. Kulam, las naciones todas. En el verso 4 entonces, te agradecerán las naciones, oh Dios, Elohim, todas las naciones te agradecerán. Está lleno de gratitud, más que de alabanza, de gratitud el Salmo. Ya vimos que José tenía la gracia de Dios en la cárcel y esto es como que está entre las naciones, pero José va a ser un instrumento para traer bendición a las naciones. Por eso las naciones van a bendecir al Señor. Veamos el verso 5. El verso 5 voy a ir marcando las palabras.
Yismehu, eso quiere decir alégrense, alégrense. Vivarhu, viranenú, y canten jubilosas. Las leumín, los pueblos. Ki es una preposición que significa porque. Tishpot amin mishor, porque juzgarás a los pueblos con rectitud. Y ulumín, la palabra marcada en azul es, y las naciones, a las naciones bahares de la tierra, Tanjem guiarás, Sela, siempre. Verso 6, qué bonito, mire, de nuevo la gratitud, darle gracias a Dios en las circunstancias que estemos, porque Yodujá te agradecerán, Amim, los pueblos, oh Dios. Esta palabra que está marcada con azul es Elohim, oh Dios, Yodujá Amim Kulam, todas las naciones te agradecerán. Y el verso 7 dice, eres la tierra, Natená dará, Yebulá su fruto, Yebargenú, bendícenos, oh Elohim, bendícenos, oh Elohim, nuestro Dios. Y finalmente, Yebargenú, Elohim, bendícenos, oh Elohim. Y aquí dice, témanle, virú oto kol haceres, témanle todos los confines de la tierra. Eso es lo que estaba haciendo José, temiendo a Dios, evitando pecar contra Él. Dios estará con nosotros en cualquier parte y solo necesitamos tener una palabra de gratitud, aunque no entendamos qué es lo que nos está pasando, aunque no entendamos que la adversidad, por qué vino a nosotros, Dios sabe y tiene un plan mejor que sacarnos, defendernos ocasionalmente de este momento, porque quiere llevarnos quizá a un lugar más alto. Muy bien, vamos a orar y cerramos este momento con palabras de oración. No sin antes repetir la lectura del verso 23. En la cárcel no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor, Yud-Heh-Vav-Heh, estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Qué bonito, qué hermoso es eso. Padre que estás en el cielo, cuánto anhelamos nosotros tu prosperidad, tu respaldo. Pero hemos visto que a veces tus hijos, tus siervos pueden ser objetos de calumnias, de maledicencia y de trampas. Y sin embargo, no corres a evitar que sucedan esas cosas, sino que guardas un silencio porque tienes un plan mejor. Y es necesario a veces que por un tiempo pasemos por tribulaciones, angustias y necesidades, pero tú te mostrarás al final para alegría nuestra. Si alguno de ustedes, queridos amigos, está pasando por una circunstancia de adversidad, confíe en el Señor y agradézcale y pida que la gracia de Él venga sobre usted y dele gracias por todo y siga adelante, que a su tiempo Él lo librará. Gracias, Señor, lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal, lo invitamos a compartir nuestros estudios y lo invitamos para nuestro próximo estudio y nuestro próximo mensaje. Este mensaje fue parte del servicio digital de hoy domingo 30 de enero de las 9 de la mañana, pero en unos minutos a las 10:25 estaremos saliendo al aire con nuestro servicio presencial. Lo invitamos a estar con nosotros. Hasta la vista. Que Dios lo bendiga.